Hola, les habla su profesor Isaac Piña y el día de hoy vamos a hablar sobre funciones reales. Los temas principales a abordar tienen que ver con una introducción a las funciones reales. Vamos a contextualizar la clase, vamos a ver la definición de funciones reales, vamos a aprender sobre variables, vamos a ver cómo representar matemáticamente las funciones, su dominio, su rango y ejemplos resueltos de ejercicios de funciones reales. Vamos a contextualizar la clase. Dentro de las matemáticas podemos distinguir dos tipos de cantidades, las constantes y las variables. Las constantes son aquellas que siempre mantienen su valor, independientemente de las circunstancias, mientras que las variables pueden tomar cualquier valor dependiendo de la situación. Es posible representar estos valores que dependen de otros por medios de expresiones matemáticas. Para responder a esa interrogante, a lo largo de este video estudiaremos el concepto y los componentes de las funciones reales. Les adelanto que la respuesta a la interrogante es afirmativa. Vamos a ver la definición de funciones reales. Antes de definir qué es una función, hay que distinguir los dos tipos de variables que existen. La primera es la independiente y la segunda es la dependiente. La independiente es aquella que, cuando su valor se ve modificado, también altera el valor de la variable dependiente. La variable dependiente es aquella cuyo valor se modifica de acuerdo con el valor que tome la variable independiente. Si y es la variable dependiente y x es la variable independiente, se dice que y es función de x, cuando existe una expresión que, para cada valor de x, genere un único valor determinado de y. Veamos cómo representar matemáticamente una función. Tenemos y igual a f de x. Y es la variable dependiente y f de x es la función. El término f de x, como les mencionaba, se lee f de x y lo que indica es que es una expresión que contiene la variable independiente x. Si se quiere conocer el valor que tomará y para un valor en específico de x, se sustituye la x de la expresión por dicho valor. Es importante notar que las funciones y las variables independientes pueden representarse con cualquier letra, no solo con f y con x respectivamente. Por ejemplo, tenemos g de x, h de t y p de k, donde x, t y k son las variables independientes y g, h y p son las variables dependientes. Vamos a ver, por ejemplo, el área de un círculo, la cual viene dada por la siguiente expresión. Y es igual a f de x igual a pi por x al cuadrado. Y es el área del círculo y x es su radio. Si queremos averiguar el valor de y, es decir, el área de un círculo, para un radio igual a 2, lo que se hace es sustituir el valor de x por dicha cantidad. Tenemos f de 2 será entonces igual a pi por 2 al cuadrado, que es 4. En conclusión, f de 2 es 4pi. Es decir, que para x igual a 2, el valor de y será 4pi. Ahora, si el radio es igual a 7 medios, tendríamos lo siguiente. F de 7 medios es igual a pi por 7 medios al cuadrado. 7 medios al cuadrado son 49 cuartos. Luego, f evaluada en 7 medios es 49 cuartos de pi. Vemos entonces que el valor de y no se mantiene fijo, sino que varía en función del valor que tome x. En un caso fue 4pi y en otro fue 49 cuartos de pi. Dependiendo de las operaciones involucradas en la función de la variable independiente, puede que haya ciertos valores de esta que generen expresiones inválidas. Por ejemplo, para f de x igual a raíz de x, x no puede tomar valores negativos, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no existe, al menos no en el conjunto de los números reales que nos encontramos estudiando. Al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente se le conoce como dominio de la función y lo representamos con do, es decir, do. Para determinar si el dominio de cualquier función cuenta con alguna restricción, debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿se encuentra la variable independiente en el denominador? Si la respuesta es sí, tenemos que definir qué valores de la variable independiente anulan o hacen cero al denominador. Estos valores no formarán parte del dominio, porque si se llegaran a sustituir en la posición de la variable independiente, esto va a hacer que la variable dependiente tome un valor que no es válido, que no existe, que no está definido. Si la respuesta es no, entonces esta condición no genera ninguna restricción. Segunda pregunta. ¿Se encuentra la variable independiente en la cantidad subradical de una raíz de índice par? Si la respuesta es afirmativa, hay que definir qué valores de la variable independiente generan cantidades subradicales negativas.
estos valores no formarán parte del dominio. Si la respuesta es no, entonces no se genera ninguna restricción por raíces de índice par. Si no se genera ninguna de estas condiciones, entonces el dominio de la función será el conjunto de todos los números reales. Veamos el ejemplo sobre cálculo del dominio de una función. F de x igual a 3x sobre 4 menos 1. Vemos que no existe en el denominador ni en una cantidad subradical una variable. Por lo tanto, no hay riesgo de que tengamos un denominador nulo ni una raíz de índice par con cantidad subradical negativa. Por lo tanto, el dominio es igual a todos los reales. Vamos a ver qué ocurre cuando la variable independiente se encuentra en el denominador. Vamos a estudiar el dominio de la expresión f de x igual a 1 sobre x más 2. En este caso, la variable independiente, como está en el denominador, hay que asegurarnos que no sea 0. Para ello, vamos a ver qué valor de x anula el denominador. Planteamos entonces la desigualdad x más 2 diferente de 0. Para que x más 2 sea diferente de 0, x debe ser diferente de menos 2. De esta manera sabemos que menos 2 no va a formar parte del dominio, lo cual se representa de la siguiente manera. El dominio de esta función van a ser todos los reales a excepción de menos 2. Veamos ahora, por último, un ejemplo cuando la variable independiente se encuentra dentro de una raíz de índice par. Para ello estudiaremos el dominio de la siguiente expresión. F de x igual a raíz cuarta de 1 menos x. En este caso, la variable independiente está dentro de una raíz de índice par. Debemos determinar que valores de x generan valores positivos o iguales que 0. Para ello ponemos 1 menos x mayor o igual que 0. Luego menos x debe ser mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, x es menor que o mayor que 1. Con esto sabemos que los valores que se encuentren por encima de 1 van a generar una cantidad subradical negativa. Por lo que el dominio de estas funciones será cualquier valor menor que 1, es decir, desde menos infinito hasta 1 inclusive. Así como existe un conjunto de valores que puede tomar la variable independiente para que la función exista, también existe un conjunto de valores que, dependiendo de los valores de la variable independiente, puede tomar la función, es decir, la variable dependiente. A este conjunto de valores lo vamos a conocer como rango de la función y se representa con ρ. Para hallarlo analíticamente debemos despejar la variable independiente de la ecuación y hacemos un análisis semejante al realizado en el dominio pero con la variable dependiente. Por ejemplo, se tiene f de x igual a 3x más 2. Lo primero que hay que hacer es cambiar f de x por y. Y luego despejamos. Vemos que cuando se despeja, en este caso, se busca dejar sola a la x y tenemos y es igual a 3x más 2. 3x podemos pasarlo a la izquierda o podemos, en este caso, pasar el 2 que está sumando en la derecha a la izquierda a restar y obtendríamos y menos 2 y quedaría 3x solo. Luego lo que hacemos es intercambiar los términos y veremos que obtendremos 3x igual a y menos 2. 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Obtendremos entonces x igual a y menos 2 sobre 3. Como la variable dependiente no está en el denominador ni la cantidad subradical de una raíz de índice par, el rango de la función es el conjunto de todos los números reales. Un segundo caso de interés puede ser f de x igual a 1 sobre x más 2 menos 3. Cambiamos f de x por y y obtendremos entonces al despejar a la variable que tenemos 1 sobre x más 2 igual a y más 3. Luego x más 2 es igual a 1 sobre y más 3. Por lo tanto, x va a ser igual a 1 sobre y más 3 menos 2. Vemos que en este caso la variable dependiente sí se encuentra en el denominador. Entonces hay que encontrar qué valor lo anula. Y más 3 debe ser diferente de 0. Para ello, y debe ser diferente de 3. A partir de este análisis podemos concluir que menos 3 no va a formar parte del rango. Por lo tanto, se representa de la siguiente forma. El rango será todos los números reales a excepción de menos 3. Vamos a estudiar un tercer caso. F de x igual a x al cuadrado más 7. Sustituimos f de x por y. Y es igual a x al cuadrado más 7. X al cuadrado va a ser igual a y menos 7. Luego, x va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de y menos 7. Como tenemos a la variable dependiente dentro de una raíz de índice par, hay que buscar qué valores de y generan valores mayores o iguales que 0. Otra manera de hacer este análisis sería ver qué valores de y generarían cantidades negativas y excluirlos. Sin embargo, no es el caso que se realizó y por lo tanto tendremos que el rango es igual a 7 cerrado hasta infinito porque y menos 7 mayor o igual que 0 da y mayor o igual que 7. Si y es mayor o igual que 7, no habrá conflicto con la raíz de índice par. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.